A lo largo de 3 millones de años de existencia, los humanos hemos evolucionado física y mentalmente. A menudo, lo anterior ha propiciado complicaciones en nuestras relaciones sociales, incluidas las sexuales. Aunque había competencia y era probable que los hombres le dejaran el pedazo de piel y de carne más grande a la mujer que fuera más cariñosa con ellos, las sociedades de cazadores y recolectores eran más igualitarias. Distintas a las de los agricultores, en las que a medida que los humanos aumentábamos nuestra propiedad y control sobre los cultivos, los animales y la tierra, nos fuimos apropiando también de algunas vidas humanas. Fue así como este sentimiento de propiedad y control se instauró también sobre las mujeres y se fue traspasando de un hombre a otro y reforzando a lo largo del tiempo a través de las religiones, la educación, los gobiernos y las colonias. Hasta nuestros días. En 1970 en Colombia dejó de ser una obligación legal que las mujeres casadas llevaran el apellido de sus esposos precedido de la partícula D. En nuestro próximo destape reflexionaremos sobre la hipersexualización y la mercantilización de la mujer con Sara Jaramillo. Acompáñanos en nuestro horario habitual este miércoles 13 de noviembre a las 5 p.m. en el canal de YouTube de El Destape. Te quiero y esa es la razón. Bueno, hola Sara y bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a El Destape. Aquí cuando estaba poniendo otra vez compartiendo el espacio en X, me acordé que no eres Sara Jaramillo, sino Sara con rabia. Después nos cuentas por qué. Pero bueno, entonces muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por haber aceptado conversar sobre este tema que nos interesa tanto. Ya teníamos unas semanas detrás tuyo, finalmente lo logramos, así que estamos muy contentas. Y para empezar, pues siempre compartimos cuál fue la razón que nos llevó a nosotras, a Sandra y a mí, a abrir este espacio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que nos dimos cuenta, Sandra y yo, nos pareció a nosotras que las conversaciones en las redes sociales eran muy ligeras, además muy apasionadas, muy, no sé, de un momento y de un intercambio de opiniones rápidas y nos pareció que hacía falta espacios donde pudiéramos hablar, ir más allá de los titulares que se comparten en las redes sociales de una manera más tranquila y también profunda. Y también algo que hacemos, y creo que cada vez lo hacemos más, es retirarnos un poco de los temas para poder analizarlos desde una perspectiva más amplia. Entonces, bueno, eso es el destape, por eso hacemos el destape. Te va a saludar Sandra y te va a explicar cómo organizamos nuestro programa. Bueno, pues Sara, hoy vamos a tener dos Saras en este programa, qué chévere. Pero pues damos la bienvenida a Sara Jaramillo, de verdad que es un placer tenerte. Para nosotros siempre los invitados jóvenes nos dan una voz que tal vez nosotros con la distancia que estamos tomando de la juventud no lo vemos como tan claro, pero nos encanta tenerte aquí, Sara, de verdad, bienvenida. Te cuento que nuestro programa ya llevamos, te doy un paso para que nos cuentes sobre todos estos premios que te has ganado, que me parecen importantísimos, además de esa labor que vienes haciendo en Medellín y que pues, se está reflejando a nivel nacional, de verdad que es muy meritoria. Entonces ahorita por favor nos cuentas, pero te quiero comentar que este programa pues básicamente lo que hacemos son unas pequeñas investigaciones como para darle un poco de contexto a lo que nos estaba comentando Sara Moreno acerca de tratar de tomar un poquito de distancia. Algunas veces nos vamos hasta la edad prehistórica, o sea que tomamos bastante distancia. Otras nos vamos hasta la era republicana o la de la independencia, entonces no tomamos tanta. Y en otras nos vamos a la semana pasada, por ejemplo, a la elección de Donald Trump. Entonces es muchísimo menos la distancia que tomamos, pero aún así damos como esos contextos un poco para poder entrar a conversar sobre ellos. Entonces, bueno, Sara, bienvenida.
No, a ustedes dos, Sandra y Sara, por invitarme. Hace rato también estaba como con ganas de participar, de estar con ustedes. Para mí es muy importante también como aprovechar estos espacios y las plataformas que abren muy generosamente otras mujeres para pues seguir difundiendo el mensaje, la causa, la lucha. Y no, a ustedes de verdad, muchas gracias por la invitación y por encontrar también algo del uso, de intención de visibilizar frente a mi trabajo y mi obra, pues que la verdad sí es una cosita de peldañito a peldañito y de todos los días trabajarle mucho. Entonces, no, muchas gracias. Y efectivamente, para diferenciarnos como de Sara Moreno y Sara Jaramillo, me puedo decir Sara con rabia, que ese es como mi alter ego. Tu alter ego y tu usuario en X, para quienes te quieran seguir también, ¿no? Sara con rabia. Sí, en X en todas mis redes sociales me encuentran como Sara con rabia. Y rabia, ahorita me preguntaron eso, creo que es más por un tema pues de connotación política, ¿cierto? Porque soy una persona que trabaja desde el amor y que tiene una causa que se moviliza y se transversaliza desde el amor, pero que es más rabia frente a las cosas que pasan en el mundo y rabia frente a las cosas que el mundo le ofrece tan pocas y tan infértiles a las mujeres. Entonces, sí, es rabia como contra el mundo, pero mucho amor hacia las mujeres. Esa es como el origen, pues, como de ese usuario. Bueno, entonces yo creo que podemos ver el primer video que preparamos para el programa. Van a ser 3 videos, siempre son 3 videos y después de cada video pues conversamos y ahí aprovecharemos para preguntarte más cosas sobre ti y tu trabajo. Perfecto. Según la antropóloga estadounidense Helen Fisher, las mujeres primitivas solían ir al bosque con distintas parejas. Según ella, dado que sus instintos animales permanecían vivos, se guiaban por el llamado de las hormonas, el cual atendían juiciosamente y sin mayores restricciones. Entonces no existía la propiedad privada. Aunque había competencia y existía la tradición de dar regalos a las mujeres, como una piel que las mantuviera calientes, en la etapa de la manada humana primitiva, las relaciones sexuales eran promiscuas. La sociedad primitiva estaba dominada por el comunismo primitivo, donde todo era común, nada era de nadie. Cuando un hombre le da un regalo a una chica en su primera cita y la lleva a un restaurante, también está actuando como un hombre primitivo. No así cuando le exige que lleve su apellido como muestra de lealtad o exclusividad. La vida humana ha cambiado. Cuando se instauró la propiedad privada, esta quedó mayoritariamente en manos de los hombres y se extendió incluso hasta las mujeres. Quizás porque éstas ya no se desplazaban con los hombres en busca del trigo, sino que permanecían en las casas con sus hijos, mientras los hombres hacían los negocios que les llevarían la comida. De la misma manera que eventualmente le pusimos precio a una libra de trigo, llegó el día en que le pusimos precio a una noche de sexo. Bueno, entonces ese es el primer video. Yo creo que ya llevamos varios videos en los que hemos tocado este tema. Yo creo que lo que hemos intentado hacer es entender cómo fue que llegamos a esto que es la prostitución y que es la razón que nos motivó a invitarte, porque hubo un episodio en el gobierno, creo que específicamente en el Ministerio de la Igualdad, hubo un tipo se abrió un tipo de mesa para que negociaran los dueños de los lugares que ofrecen estos servicios sexuales y las mujeres que trabajan en estos lugares. Entonces, este tema de la prostitución al que tú te opones y muchas otras mujeres, entre ellas yo. Entonces, tuvimos un programa pasado en el que tocamos el tema, quizás también dijimos algo de lo que acabamos de plantear en este video, pero efectivamente lo que queremos es entender cómo fue que llegamos a esto que es tan horrible.
y cómo fue también esa parte del video en la que dice que el hombre primitivo quizás le llevaba un regalo a la mujer primitiva. En algunas partes yo encontré que eso lo identifican como el principio de la prostitución, pero qué distinto es quizás pretender a alguien o a pagar por el sexo como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, bueno, dinos tú cuál es tu opinión, qué opinas. De alguna manera yo siento que si somos capaces de como de devolvernos en el tiempo y de darnos cuenta qué fue lo que hicimos mal, entonces vamos a ser capaces, o por qué hicimos las cosas mal, vamos a ser capaces de enmendar esos errores, ¿no? Entonces, nos pareció que como podíamos ser dueños de una vaca, de una gallina, de un cerdo, entonces también podíamos ser dueños de esa mujer que se había quedado, que ya no andaba con el hombre, que se había quedado en otra parte, que ya parecía que no tenía tanto valor. Pero ayúdanos tú con esto. Bueno, pues hay unas preguntas muy importantes que creo que desde la misma academia pues se han abordado desde perspectivas muy distintas, pero digamos que esa concepción de como la división sexual del trabajo no se dio de forma igual en todas las comunidades y en todos los pueblos originarios, ¿cierto? Habían colonias y pueblos originarios y culturas en donde la mujer tenía realmente el rol de ser cazadora, de ejercer las labores como de las transacciones económicas, etcétera, en el hogar, ¿cierto? Bueno, aunque en esa época pues la estructuración de la familia y de lo que se conoce pues obviamente era muy distinta, pero partir del hecho de que las sociedades han sido eternamente patriarcales pues es un equívoco total, ¿cierto? Porque además partamos del hecho de que hay una frase que hace poco discutía con una amiga que a mí me gusta mucho y que puede hablarnos de cuál es el verdadero origen del mundo, y es que la mitad de la población somos las mujeres y la otra mitad son sus hijos. El origen del mundo es eminentemente materno y en la medida en que es materno, pues la prostitución no es como inherente a este sistema ni siquiera natural en el que estamos y en el que nacemos las mujeres y hombres. Entonces, la división sexual del trabajo pues marca como ese punto de quiebre porque relega a las mujeres a las labores del hogar basada en roles de género sexistas, y envía al hombre a hacer otro tipo de trabajos que generan no solamente un beneficio económico, sino una forma de ordenarse alrededor del poder, ¿cierto? Entonces, pues esa puede ser una historia, es uno de los orígenes, hay muchas formas de entenderlo, creo que esta es la forma más resumida de hacerlo, pero históricamente las mujeres hemos sido consideradas como botines de guerra, ¿cierto? Hay un tema con el que yo tengo como un poco de conflicto, pero que lo explica bien y es como el cuerpo como el primer territorio de conquista y como el cuerpo de las mujeres desde las mismas guerras y desde las mismas guerras que crearon hombres además, ¿cierto? Porque la guerra en mí es una creación eminente de la casta masculina en la historia del mundo, como las mujeres éramos parte de esos botines que el pueblo o digamos como el ejército vencedor accedía a la riqueza, a las mujeres que hacían parte del ejército vencido, ¿cierto? Esa es la historia, digamos, de la Grecia antigua, de las civilizaciones antiguas, en general de la conquista española, etcétera, 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 ¿cierto? O sea, es como un patrón en la historia. Y que responde precisamente es como a esa concepción de que las mujeres no somos humanas, sino que somos cosas que pueden accederse, comprarse, venderse, poseerse y que hacemos pues parte como de ese patrimonio, pues sí, de la casta. Entonces creo que podría ligarlo como un poco a ese análisis que se ha instaurado y que, como digo, no es original, ¿cierto? O sea, lo original de las mujeres es parir vida, nacer en libertad, parir el mundo
Y lo que ha hecho, digamos, como este sistema de cosas creada por los hombres ha sido simplemente pues como negar la existencia del originario, que el originario es la madre, es la mujer, y convertir todo como es lo que llamamos pues como el desorden simbólico en el que estamos inmersas tanto las mujeres como los hombres. Frente a qué es lo originario y qué es lo no. Por eso cuando salen comentarios como es que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, pues no, sencillamente no, porque se les olvida que es que antes de las mujeres, digamos, estar en prostitución parían. Y el primero, o sea, lo primero que hizo la humanidad en sí para poder nacer y sobrevivir y estar tantos años pues en este mundo, en este plano, pues es tener la capacidad de descubrir cómo parir y cómo preservar la especie a través de eso. El primer trabajo fue la partería. Y es justamente negarlo y pensarlo de esta otra forma sobre la prostitución, es lo que nos tiene en estos dilemas, porque es eso, estamos en un desorden simbólico, estamos en unas condiciones pues como muy de desorden frente a lo que es y no es natural frente a las mujeres. Y bueno, creo que eso sería como lo que podría rescatar un poco y reflexionar también como alrededor del video, ¿cierto? Como con ese eslogan bueno, esa frase más bien como de que lo original es la mujer, ¿cierto? Y la mujer libre y la mujer que pare y la mujer que pare vida. Eso es simbólicamente lo que somos las mujeres. Y la otra parte es lo que hicieron los hombres con respecto a lo que entienden que somos nosotras. Sí, y yo pienso, complementando un poco lo que estás diciendo, que ahí la iglesia jugó un papel fundamental, porque primero nos excluyó, o sea, las mujeres no podemos ser ni obispos, ni sacerdotes, ni papa, y por el otro lado, los valores familiares que empezó a establecer realmente tenían que ver con esa representación social de la mujer, de que lo correcto era que las mujeres fuéramos madres solamente, que estuviéramos en lo privado, en el hogar, y que aquella mujer digamos, que se atrevía a levantar la voz, que se atrevía a marchar por sus causas, o que incluso participaba en la guerra invitada por los hombres, pues realmente hacía parte de esa inmoralidad o ese concepto de las mujeres que no estaban o que no hacían, no tenían un comportamiento adecuado, ¿no? De acuerdo con esos lineamientos sociales. Entonces, sí, evidentemente en Occidente, y aquí limito un poco también el análisis a Occidente, el tema de convertir a la mujer en ese botín de guerra o en parte de ese botín de guerra, y que las guerras fueran un invento de los hombres en los cuales las mujeres, que si hubiéramos tenido el suficiente liderazgo, seguramente no hubiéramos escogido ese camino para la historia. Me hiciste recordar el caso de las nubias. Las nubias fue un imperio africano, ¿no? Bastante interesante en Etiopía, en el cual, que además eran mujeres negras, mujeres grandes y hermosas. Por hermosas me refiero a las representaciones que se han encontrado de esta sociedad antes de Cristo, de hecho muy sabias, y eran las productoras de armas que a través del río Nilo se las vendían pues a los imperios de esa época, incluido Egipto. Y me llamó la atención, me hiciste acordar de la historia de que Alejandro Magno nunca quiso atacar ese imperio ni conquistarlo porque le parecía muy vergonzoso que unas mujeres le ganaran, ¿no? Porque adicionalmente le ganaban a los hombres en la lucha. Entonces sí, hay muchas cosas que debemos empezar como a redefinir y escribir esa historia desde un punto de vista de perspectiva de género más generoso y más amplio para poder entender que definitivamente no es natural que la mujer preste servicios sexuales. O sea, esto de que la prostitución es algo natural y que hay mujeres a las que les gusta, porque ese también es un argumento, y que puede convertirse en un trabajo, y que hay es que mirar a ver cómo se regula para que ellas puedan tener EPS y puedan pagar sus pensiones y eventualmente se puedan... No, en determinados momentos de la historia, las cortesanas adquirieron libertades económicas a través de la prostitución. Eso también es un hecho claro de que las mismas sociedades occidentales, que arrancan pues obviamente en la Grecia y en la Roma antigua, lo único que le permitían a la mujer era tener dinero, pero porque prestaba ese tipo de servicios. Y sin embargo también estas cortesanas
con el paso del tiempo y de las investigaciones se ha empezado a encontrar que eran mujeres muy inteligentes, mujeres que tenían una voz que iba mucho más allá del simple oficio que desempeñaban o del trabajo que desempeñaban. Si como trabajo consideramos algo con lo cual se generan ingresos, que no creo que es suficiente para llamarlo trabajo, pero que definitivamente en determinados momentos los hombres limitaron a que ese era el único oficio que podía hacer una mujer para poder manejar sus propios capitales. Entonces, bueno, mucho por abordar desde el punto de vista histórico y de verdad muchos paradigmas como para romper. Sara y Sarita, las vamos a invitar a ver el segundo video